Anteriormente, hace unos domingos atrás, había hablado del nuevo pacto. Muchas personas desconocen el nuevo pacto, la gracia de Dios, la han malentendido, la han creído de una forma, piensan que en la gracia de Dios, algunas personas creen que en la gracia de Dios hay perdón de por vida, hay perdón incluso por los pecados que seguimos cometiendo, es decir, aunque no le pidamos a Dios, Él ya murió por esos pecados. Algunos creen, algunos piensan que en la gracia nosotros no debemos hacer nada, que no tenemos que hacer obras. Algunos piensan que sí tenemos que hacer obras, pero el nuevo pacto, la gracia, ¿tiene obras o no? ¿La gracia tiene obras o no? En Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Puede sentarse. Acá Pablo nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña que tenemos entrada por la fe a esta gracia. Muchas personas entienden y creen que hay conceptos en la Escritura que se pueden entender de la forma en que uno quiera, que son abiertos. Por ejemplo, entender la gracia, entender lo que es la fe, entender, por ejemplo, lo que es el nuevo pacto, puede entender qué es lo que es el amor de Dios. Entonces cada uno tiene sus propias interpretaciones y creencias con respecto a la Escritura. Y de acuerdo a eso mismo, muchas personas creen en Dios de múltiples y diferentes formas. Existen dentro de las creencias también el relativismo. Y el relativismo enseña que cada uno tiene su propia verdad. Por lo tanto, usted tiene su verdad, yo tengo la mía. Por lo tanto, estamos bien todos. Ninguno está equivocado. No hay una verdad que esté por sobre los demás. Usted puede creer que Jesús murió ya por nosotros y nos va a salvar a todos al final. O yo puedo creer que Jesús nos salva por las obras. Otros pueden creer que nos salva por las obras. Otros pueden creer que salva por la ley de Moisés. Otros creen que nos salva por la ley de Moisés. Y así creemos todos de una u otra forma, e incluso dentro de la misma iglesia. Estamos dentro de una misma iglesia y tenemos diferentes creencias entre los mismos hermanos. Entonces, como creemos cada uno a nuestra forma, también nos justificamos cada uno a nuestra propia forma. Hay un versículo que enseña a Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, la fe es un concepto que muchas personas la han atribuido a una palabra de creer sin ver, creer sin conocer, creer, como dicen los científicos, sin evidencias. Entonces, tenemos paz para con Dios por medio de la fe. Somos justificados por la fe. Pero que en la fe, nosotros lo habíamos hablado anteriormente, hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Que la fe tiene tres diferentes interpretaciones o tres diferentes creencias. ¿Cuáles son estas creencias? La primera es la fe ciega. Yo no necesito creer en que haya ninguna demostración de nada. Simplemente creo en lo que creo sin que nadie me demuestre nada. Se llama fe ciega porque es creer sin evidencias. Entonces, como creemos sin evidencias, también todo lo que estructuramos de nuestros valores y nuestra conducta o de lo que guardamos de la Escritura, también tiene que ser tal cual.
También está la fe irracional. Fe irracional es aquella que a pesar de las evidencias, a pesar de lo que me han demostrado, sigo creyendo en eso mismo. Y no significa solamente creer en algo religioso, también puedo creer en aspectos de mi vida. Por ejemplo, pienso muchas veces o las personas piensan que muchas veces conduciéndose por el mismo camino o haciendo las mismas cosas van a lograr resultados distintos. Por ejemplo, si me sigo involucrando, por ejemplo, en deudas, de la misma forma, en algún momento voy a salir de las deudas sobreendeudándome. O mágicamente va a ocurrir un milagro orando a Dios para que Él me pague todas las deudas o me entregue me gane el quino, me gane el loto. Yo de todos los años que he estado en la iglesia he conocido a un solo hermano que se ha ganado el loto. Usted sabe que la Escritura enseña que el Señor ordena nuestras finanzas, nuestra economía. El Señor Jesús nos enseña eso, pero también en el Antiguo Testamento a Moisés se le instruyó para ordenar nuestras finanzas. Entonces, no es solamente decir, es que va a venir el milagro de que Dios me pague esto, que Dios me sane esto, que Dios me arregle el matrimonio, porque Dios trabaja de una forma que vamos a ver ahora, que la fe tiene que ser acompañada de obras. La gente es salva solamente a través de Cristo, solamente por la gracia, solamente a través de la fe. Esta es una enseñanza o doctrina que surgió después de la Reforma y se atribuye a Martín Lutero y se denomina la sola fide, la sola fe. Y esta sola fe es que se estructura de esta forma: la gente es salva solamente a través de Cristo, solamente por gracia, solamente por creer en el corazón. Usted cuando cree en el corazón, el pecador cuando ya cree en el corazón ya ha sido salvo por gracia. ¿Ha escuchado eso? Que si creyeres en el Señor e invocares y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso dice el versículo. Pero nosotros entendemos que la Escritura dice: la suma de tu palabra es la verdad. Porque a quién se le enseñará doctrina y a quién se le enseñarán mandamientos, porque renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí o un poquito allá. Así es como se ordena la Escritura de Dios. Sacar un versículo y tomarlo fuera de contexto se enseña que es un pretexto para justificarme yo mismo. Porque si en otra parte dice una cosa distinta a lo que yo estoy interpretando de ese versículo, entonces estoy sacando la Escritura fuera de contexto. Y cuando saco la Escritura fuera de contexto, estoy enseñando una falsa doctrina. Estábamos hablando de que la ley en el nuevo pacto es: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Deuteronomio 36. Los israelitas no entendieron esto. Pensaban que la circuncisión era en la carne. Pero Jehová, Dios, Jesús, en el Antiguo Testamento ya le había enseñado cómo debía ser la circuncisión. Y esa circuncisión tenía que ser en el corazón. Eso lo enseña Deuteronomios, el Pentateuco, la Torá, la ley. Pero también lo enseña Ezequiel
Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y le daré corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Cuando Dios pone un corazón de carne, o cuando Pablo dice no escrita en tablas de piedra, sino en tablas del corazón de carne, es decir, no es que iba a anular la ley, sino que esa ley que estaba escrita en tablas de piedra, ahora la iba a escribir aquí, en el corazón. Y aquí había que hacer cosas para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. La palabra guardar significa ¿qué cosa? Poner en práctica. Los judíos guardaban la ley de Moisés porque la ponían en práctica. No es que guardaban en un libro cerrado en su casa y estoy guardando la palabra. No, la ponían en práctica. Entonces, ¿cómo puede haber un nuevo pacto y una gracia en la cual se dice que la gracia no tiene obras y no tiene que hacer nada? Sin embargo, hay que hacer cosas guardando la palabra de Dios. Esto también lo dice en Ezequiel 36, del 26 al 28. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. La gracia vino por medio de Jesús. Pero aquí estábamos leyendo que la ley de Moisés vino por medio de Dios y se la entregó a Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Pero aquí en ningún momento estamos sabiendo lo que significa gracia. La gracia o gracia acá en griego significa charis. Charis es regalo inmerecido. Eso significa charis, regalo sin merecimiento. Porque usted no tiene que trabajar por obtener ese regalo. Es como cuando usted está de cumpleaños y viene su familiar y le dieron un regalo. Usted no pagó por ese regalo y usted no trabajó porque le dieran algo, sino que le dieron ese regalo porque le ama, le estima y quiere estar compartiendo con usted. Es un regalo, por algo se llama regalo, porque si no sería un pago por sus obras. Dice, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no será iniquidad causa de ruina. Entonces, acá Dios en Ezequiel enseña que en el nuevo pacto hay que arrepentirse, hay que convertirse, y Dios nos apartará y nos perdonará de nuestras transgresiones e iniquidades. ¿Qué significa transgresiones? Son infracciones de la ley. ¿Qué significan iniquidades? Son aquellas cosas que hacemos con nuestras malas pasiones, malos deseos. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones transgresiones con que habéis pecado. Y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios quiere una conversión de nosotros. Y esa conversión tiene que ser de corazón. Y Él pondrá, dice, un espíritu nuevo. Y nosotros sabemos que ese espíritu nuevo que entregó Dios es el Espíritu Santo habitando en nosotros. Dice Efesios 2, del 12 al 16. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, es decir, a través de su muerte, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Antes de seguir dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Allí tenían que ver todo con distribución en ordenanzas de culto y a la carne, o decir, a través de la carne en el hombre. Por ejemplo, la circuncisión. En Mateo 5, del 17 al 18 dice, no penséis que he venido para destruir la ley de Moisés o los otros libros de los profetas. No he venido para destruirlos, sino para darles completo significado. Les digo la verdad, mientras exista el cielo y la tierra, no desaparecerá ni una letra ni una tilde de la ley hasta que todo esto se cumpla. Usted lo entiende, en la Reina Valera dice, no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, muchas personas entienden que nosotros debemos cumplir la ley de Moisés guardando, por ejemplo, los días sábados, sin cursidarnos como los judíos, porque acá dice que no pasará ni una jota ni una tilde de la ley. Que no pasará, que no vino a abrogar, sino para cumplir. Entonces, como no vino para abrogar, sino para cumplir, algunos entienden que Jesús no vino a cancelar nada, sino que vino a cumplir o a hacer o a realizar todas las acciones de la ley de Moisés. Pero aquí mismo lo está diciendo, sino a cumplir. No vino para abrogar, sino a cumplir. Y esto significa, ¿a qué vino a cumplir? Cumplir, le dijo Jesús a sus discípulos. Después de haber resucitado y estar con ellos, les dijo, esto es lo que les había anunciado cuando todavía estaba con ustedes. Que todo lo que estaba escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos, debe cumplirse. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, esto es lo que está escrito. El Cristo tenía que morir y resucitar al tercer día. Usted sabe que Jesús estaba profetizado dentro de las 70 semanas de Daniel, que Él tenía que venir en cierta época, 483 años después del edicto de la reconstrucción del segundo templo. Eso es una profecía históricamente registrada. Jesús exactamente 483 años después del edicto de Artajerjes para que se reconstruyera el templo, Jesús apareció en escena en el año 30 después de Cristo. En el año 30 apareció con su ministerio bautizándose. Entonces cuando apareció Jesús cumplió esa profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Sabe que Jesús cumplió más de 200 profecías del Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, más de 200 profecías cumplió Jesús, que tenía que cumplir el Mesías, que mostraban que Él era el ungido de Dios, que demostraban que Él era el Mesías, el que tenía que venir. Entonces, por eso les dice acá,
Esto es lo que había anunciado que cuando todavía estaba con ustedes, que todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas, en los salmos, debe cumplirse. Entonces Jesús, cuando dice no vengo a abrogar, sino a cumplir, era para cumplir la profecía del Mesías. Porque si fuera a abrogar, entonces invalida lo que decía la profecía con respecto a lo que tenía que hacer el Mesías. Por eso la palabra cumplir, del griego plero, significa hacer repleto, rellenar, satisfacer, ejercer, perfecto, terminar. Significa cumplidamente, completo. Jesús vino a cumplir, a ser lleno, a ser completo, a ser repleto lo que la ley de Moisés, la ley, o sea, el Antiguo Testamento decía del Mesías. Entonces él tenía que venir no venía a abrogar, sino a cumplir. No venía a no hacerlo, venía a realizarlo. Lo que se dijo que tenía que hacer el Mesías, iba a hacerlo. La Escritura decía que tenía que morir. La Escritura decía que tenía que aparecer en Jerusalén en un pollino, en un asno. La Escritura decía que tenía que estar 3 días muerto. La Escritura decía que él iba a ser levantado, así como la serpiente fue levantada en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que le crea no se pierda, más tenga vida eterna. Todo eso tenía que cumplir. Jesús es el Mesías. Los judíos no entendieron que Jesús había cumplido todas las profecías. Cuando Jesús estaba en el madero de la cruz y dijo, tomó vinagre y dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Se acuerda? ¿Qué significa consumado? Esteleo, que significa terminado, concluido. Se ha terminado la descarga, la deuda se ha pagado, se ha satisfacido, se ha terminado, se ha cumplido. Cuando Jesús cumplió en su muerte, cumplió las profecías del Mesías, pero también dio cumplimiento a otra cosa. La finalización al pacto sacerdotal en el Antiguo Testamento. Dio finalización. Entonces podemos entender cuando dice ni una jota ni una tilde pasarán sin que antes te haya todo cumplido, porque Jesús cumplió eso. Jesús dice, no piensen que yo vengo a no hacer lo que dice el Antiguo Testamento. Al contrario, vengo a hacerlo, vengo a cumplirlo, vengo a realizarlo, porque es necesario que se haga. Entonces ya entendemos que Jesús, al morir en la cruz, establece un nuevo pacto, porque sabemos que por la sangre se establecen los pactos. Y cuando muere el testador, se entregan los bienes a los que se les prometió. Y para establecer uno nuevo, tiene que morir el testamento de la persona que lo había hecho. Romanos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Se da cuenta? Que los profetas, hablando aquí, la ley se habla aquí significa la Torá, y los profetas son todos los libros del Antiguo Testamento que vienen después, incluidos los Salmos y los Proverbios. Testificada por la ley y los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí, mediante el perdón que es en Cristo Jesús. O sea, los profetas y la ley y los salmos habían hablado de que vendría un Mesías. Lo acabamos de leer en Deuteronomio. Lo acabamos de leer en Ezequiel. También lo leímos en Jeremías, que iba a establecer un nuevo pacto. También acabamos de leer que Jesús
establecería una circuncisión en el corazón. Acabamos de leer versículos y tenemos muchos versículos en los cuales hablan de que Dios establecería una nueva forma en la cual obraría con el hombre, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante el perdón que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como el sacrificio perfecto por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y aquí se tiene que entender que la gracia cubre el perdón de nuestros pecados para entrar en un nuevo pacto. Porque dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Usted dice que estamos muertos en delitos y en pecados. Y por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, por medio de la sangre de Cristo, entramos por gracia en su nuevo pacto. Porque no teníamos esperanza, estábamos perdidos en el mundo y sin Dios, alejados de los pactos de la promesa. Entonces, en Jesús tenemos perdón de pecados y entramos por gracia al nuevo pacto, al reino de Dios. Pero hay algunos que enseñan que la gracia cubre todo, incluso los pecados que vamos a cometer en el futuro. Que la gracia suple incluso las cosas que debemos hacer. Que no debemos hacer nada porque cualquier cosa que hagamos es una obra. Porque hay unos versículos que enseñan con respecto a eso. Para seguir, dice, con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que sea justo, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando habla de la fe de Jesús, de la ley del Espíritu, cuando habla de la fe en Jesús, la palabra fe, que es en griego pistis, pisteo, se refiere a creer con certeza. Eso significa fe, creer con certeza. ¿Sabe qué es certeza? Certeza es sin dudarlo. Pero no es que diga, oye, yo creo que va a llover hoy y no va a llover porque lo creo con certeza, sin dudarlo. Jesús les dijo a sus discípulos, si no creéis en mis milagros, no creéis en lo que yo hago, créanme más bien por las obras. Oye, pero Jesús, nosotros tenemos que creer en ti en fe, no por obras, no por las obras que hiciste. Es que eso es creer en Jesús. ¿Sabe por qué? Los discípulos creyeron en Jesús, en Él. Cuando Jesús murió en la cruz, usted sabe que los discípulos se fueron a esconder, a confinar en una casa y estaban encerrados. Las únicas valientes eran unas mujeres que estaban ahí. Andaban por todos lados y no les importaba. Fueron a la tumba de Jesús, ¿cierto? Y los discípulos le preguntaban a ella, ¿qué está pasando? Y esos discípulos creyeron en Jesús y predicaron el evangelio a toda criatura. Y después murieron. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué murieron por el evangelio? Cuando estaban escondidos porque pensaban que lo iban a pillar también y lo iban a matar. ¿Sabe qué hizo la diferencia? Que Jesús se le apareció resucitado. Les demostró que si creían en Él, iban a ver la gloria de Dios. La gloria de Dios es una fe con evidencias. A todos nosotros Dios nos ha mostrado que Él es real. Aunque yo no lo pueda ver con mis ojos, Él no ha cambiado mi vida. Él ha sanado mi alma. Él ha sanado mi cuerpo. Todos nosotros hemos tenido la evidencia de Dios plasmada en nuestras vidas. No podemos decir que Dios nunca se ha manifestado porque no lo veamos con nuestros ojos, sino que lo hemos visto en nuestras vidas, a través de nuestro ser, a nuestra familia, a través de la obra que ha hecho con nosotros. Porque la fe sin obra es muerta. Dios no puede decir, cree en mí sin que yo haga nada. Porque entonces, ¿cómo voy a creer en Él si nunca se ha manifestado en ningún aspecto de mi vida? Dios es veraz. Y la fe en Jesús es con evidencias. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida
¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Oh, la fe tiene una ley. Sí, ¿sabe cuál es la ley de la fe? Es la ley que establece Dios, Jesús, con sus mandamientos en el nuevo pacto. La fe de Jesús es creer en el nuevo pacto. Porque ¿sabe qué es lo que establece el nuevo pacto? Que dice que tenemos entrada a su nuevo pacto por gracia, ¿cierto? Por el perdón de pecados. ¿Y sabe cómo perdona los pecados en el nuevo pacto? A través del bautismo. Hay una obra ahí, una acción que tengo que hacer. Pero yo creo que al bautizarme tengo fe en Jesús. ¿Y qué es tener fe en Jesús? Que ya no es con los ritos del Antiguo Testamento, ni con la forma de matar animales en el Antiguo Testamento, ni como yo me imagino en mi corazón y en mi mente, que a través a lo mejor de Buda, de Krishna o de cualquier otro Dios creer, sino que es creer que por medio de Jesús creo en el corazón. Y cuando creo en el corazón hago las obras de Dios. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, también Dios de los gentiles. Después vamos a retomar esta sentencia. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ciertamente también los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, esto es, los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Se acuerda que lo que acabo de decir, que Jesús vino a cumplir? ¿Por la fe invalidamos la ley? No, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, ¿con la fe eliminamos la ley? De ninguna manera, por el contrario, confirmamos lo que la ley enseña. Entonces, ¿por qué confirmamos que Jesús cumplió lo que tenía que cumplir para establecer un nuevo pacto y lo que las profecías del Antiguo Testamento decían para poder realizarla? Por lo tanto, cumplen, no invalidan y también cumplen los 10 mandamientos. ¿No se acuerda? O le recuerdo que en el nuevo pacto el único problema que nosotros teníamos es el día sábado, pero en Hebreos del 3, del 7 en adelante al 4 enseña que hay un nuevo día de reposo. ¿Y cuál es ese nuevo día de reposo? El hoy. ¿Es por gracia o por obras? Y acá vamos a entrar en una explicación un poco más profunda. Y si es por gracia, ya no es por obras. Y de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si es por obra, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Por lo tanto dice, si es por obra, no es por gracia. Es decir, no hay un regalo detrás si yo hago algo. Y si yo hago algo, no me pueden dar un regalo por hacer lo que yo trabajo. ¿Y a qué se refiere esto? Por el cual tenemos entrada gratuitamente. La gracia implica el derramamiento de la sangre de Jesús para entrar al nuevo pacto. Y también la gracia significa que para entrar al nuevo pacto tengo que bautizarme, porque en el bautismo, al sumergirme en el agua, ¿qué hago? Muero a mi antigua vida y renazco para una nueva, lo que simboliza la muerte de Cristo. Pero ¿cómo es en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento no existía esta nueva ley, no existía este nuevo mandamiento. Por lo tanto, las obras de la ley lo que exigían era sacrificar animales. Entonces, si usted entiende esta cosa, si es matar animales, ya no puedo hacerlo por la sangre de Cristo. No puedo entrar al nuevo pacto por la sangre de animales. Entro por la sangre de Cristo al nuevo pacto. Por lo tanto, cuando yo leo, si es por gracia, o sea, por el sacrificio de Cristo, que me da un regalo inmerecido y entro a un nuevo pacto, ya no es por las obras. ¿Qué obras? Las obras de la ley. Concluimos pues que el hombre es justificado sin las obras de la ley. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. ¿Ve?
Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo. ¿Y qué es la fe en Cristo? Creer en sus enseñanzas. Creer en las obras que Él realizó. Creer en el Nuevo Testamento. Para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El antiguo pacto y la ley de Moisés era una ley transicional hasta llegar a el nuevo pacto de Cristo. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios nos ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. Y en la antigüedad nos habló por medio de los profetas, pero ahora nos habla a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Le resuena eso en su cabeza cuando dice aquí, para ser justificado por la fe en Cristo y no por las obras de la ley? Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, por cuanto Jesús es mayor que Moisés. En Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y en Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento y la regeneración del Espíritu Santo es cuando nosotros entramos en el nuevo pacto a través de la gracia de Dios, que es el regalo inmerecido por medio del sacrificio de Jesús. Y lo que está enseñando aquí, no por obras para que nadie se gloríe, enseña que no son las obras de la ley las que nosotros nos hacen perfectos o lo que nos hacen justos delante de Dios, sino lo que nos hace justos delante de Dios es practicar la fe y las obras de Jesús. Si no es por obras, ¿por qué dice esto Santiago? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿cierto? Pero acá Santiago dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Si no hay obras de por medio, entonces ¿cómo Jesús va a recompensarnos a nosotros? ¿Cómo dice Santiago que somos justificados por obras y no solamente por la fe? Igual Pablo también enseña en otra parte porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y también dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El nuevo pacto es creer en Jesús, en las obras de Jesús. Y las obras de Jesús para entrar al reino de Dios, para entrar al nuevo pacto, es entrar a través del bautismo en una obra que es de fe. Y también implica, dice la Escritura, y enseña que en el nuevo pacto hay muchas otras labores que debemos realizar. Dice, se contradice la Biblia, Santiago contradice a Pablo, porque Pablo dice que somos justificados por las obras, no por obras, para que nadie se gloríe, pero Santiago dice que sí hay obras. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Pero Pablo enseña, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo
y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, ¿cierto? Y porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí vemos que hay dos cosas que enseña Pablo, que hay que hacer unas obras, pero también dice que no hay unas obras que hay que hacer. Y las obras que no hay que hacer son las de la ley de Moisés en el sacrificio y la ofrenda del Antiguo Testamento. Pero las obras que hay que hacer son las que están puestas por Cristo Jesús. Son las obras de Cristo las que tenemos que hacer. Las obras de la fe de Jesús. Creer por fe en Jesús es también practicar y guardar sus mandamientos. Ahí tiene una obra que hacer. Guardar los mandamientos de Jesús. Es una obra humana que tiene que hacer por medio de creer en Jesús. Con respecto a lo que enseñaba Martín Lutero, algunos le atribuyen a él la sola fe, que es creer solamente en el corazón y no practicar nada. También lo decía Juan Calvino, como dice mi hermano Jonathan. Dice Martín Lutero, pero a los sabelotodos, a la gente del nuevo espíritu, declaran que la fe solamente salva y que las obras humanas y las formas externas no contribuyen en nada. Nosotros respondemos, es cierto que nada en nosotros nos salva excepto la fe, como ya veremos luego, pero estos guías ciegos de ciegos rechazan ver que la fe debe tener algo en que creer, algo en que aferrarse, algo en que poner sus pies y en que hundir sus raíces. Por ende, la fe se aferra al agua y cree en el bautismo. Es algo en que hay salvación y vida pura, no a través del agua, como lo hemos enfatizado lo suficiente, sino porque el nombre de Dios está unido a esta acción. Bautizándonos en el nombre de Jesús, ¿cierto? Cuando usted es sumergido en el agua y bautizado en el nombre de Jesús, no es el agua el que lo limpia. Es creer que por medio del bautismo en el nombre de Jesús es salvo. Por ende, cualquiera que rechaza el bautismo rechaza la palabra de Dios, la fe y al Cristo que nos guió al bautismo y nos une a este. En 1978 enseña esto Martín Lutero. Es lo mismo que le estaba diciendo. La fe es creer por medio de entrar al agua y salir de esto participando de la muerte y resurrección de Cristo. La obra que hacemos es la acción de hacer lo que la fe me dicta. ¿Y qué es lo que la fe me dicta? Es lo que enseña Jesús. Porque la fe no es creer en lo que se me ocurra a mí, es creer en lo que Jesús enseñó. ¿Pero por qué Jesús enseñó eso? Porque Él fue enviado por el Padre. Y dice que el Padre le dijo lo que tenía que decir y enseñar y hacer. Porque yo no hago mis obras, sino hago las obras de mi Padre. Las acciones están en hacer lo que la fe me dicta que haga. Es creer en Jesús y hacer lo que Él me dice. Es el hecho de entrar en el agua creyendo que mediante este acto Dios me justifica. Al final de nuestras vidas o cuando Jesús venga, Él es como un profesor que nos enseña cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de comportarnos. Nos imparte sus enseñanzas y su conocimiento. Y al final de nuestras vidas, Él, como un profesor que califica a sus estudiantes, le pondrá una nota. Y a cada uno le pagará según sea su obra. Algunos se van a sacar un 7, otros se van a sacar un 6, otros se van a sacar un 5, otros van a sacarse un 4 y otros van a repetir. Te van a decir, has sido promovido, aprobaste, puedes seguir en el siguiente curso, que es la vida eterna. Y a otro le va a decir, usted no aprobó, porque yo enseñé, impartí mi conocimiento, te entregué una escritura para que la leyeras y la aprendieras y la pusieras en práctica. Pero no has hecho eso.
Creíste que estando en tu comunidad, no haciendo ninguna acción, no cambiando tu vida, no haciendo nada por nadie, ibas a ser salvo. Porque dijiste en tu corazón que por gracia eres salvo. Y claro, por gracia eres salvo. Pero las acciones al entrar en el nuevo pacto es guardar los mandamientos de Jesús. Si nosotros entendemos simplemente estas palabras, nos vamos a dar cuenta que la Biblia enseña coherentemente cómo debemos de conducirnos en toda la casa de Dios. Y para concluir, dice la Escritura, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Señor, su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Le devolvió ese único talento que le había dado. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con intereses. Al menos el interés habría ganado. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay obras en la casa de Jesús. Hay obras en el nuevo pacto. Claro que sí. Aquí tiene una parábola. La parábola de los talentos. Entonces, entendemos que en Dios hay que hacer su palabra, cumplir sus obras, creer en Jesús. Le voy a invitar a cantar una canción conmigo. Pongámonos en pie. Pongámonos en pie y vamos a cantar una canción al Señor. A lo mejor algunos se la saben, otros no se la saben. Se llama Tu Palabra. Y sabemos que en la palabra de Dios no tenemos en dónde perdernos. Porque en la palabra de Dios podemos encontrar nuestra salvación. Podemos encontrar nuestra vida. Podemos encontrar paz y felicidad. Podemos encontrar quietud. Porque el Señor nos alumbra, nos ilumina nuestras vidas y las cambia. ¿Cómo las personas pueden saber que Dios, que el Espíritu Santo habita en usted a través del cambio que ha hecho de su vida? Que antes se comportaba de una forma y ahora de otra. Que antes pensaba de una forma y ahora piensa de otra. Porque cuando usted empieza a pensar de la forma en que piensa Jesús, empieza a hacer la obra de Dios. Y cuando empieza a entender que seguir a Dios es seguir a Jesús y empieza a hacer el camino de Jesús, entonces está en comunión y en armonía con Dios. Entendamos que la obra de Dios se hace a través del nuevo pacto. Jesús vino a establecer un nuevo pacto con leyes, ordenanzas y mandamientos, no para que nosotros no las cumpliésemos y no para que nosotros no las guardásemos, sino que para lo contrario, exclusivamente para guardarlas y cumplirlas, porque para eso se escribieron, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea completamente perfecto. ¿Para qué? Para toda buena obra.
Amén. Dele, hermano José. Dulces son a mis pies tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. En tus mandamientos he adquirido riquezas. Al seguir tu ley siento tu presencia. Dígale al Señor. Brera a mis pies tu palabra. Es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén. En mi camino, pues lumbrera. Es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén. En mi camino. Siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra. Así siempre tú mi delicia serás. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén. En mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén. En mi camino. Nuestra lumbrera es la palabra del Señor, que nos alumbra nuestro camino. Pues lumbrera, dígale al Señor, es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén. En mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén. En mi camino.